Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar el tema 5 denominado biotopo. El biotopo sabemos entonces que son todos los factores abióticos. Los factores abióticos en un ecosistema son aquellos que constituyen sus características físicas y químicas. Esto incluye a todo el ambiente inerte. Vamos a ver cómo se relaciona el organismo con estos factores. Acá en este pequeño esquema podemos ver que el organismo interactúa con los factores climáticos, que son temperatura a humedad, los factores edáficos, que se refieren al suelo, como los minerales, la materia orgánica, la salinidad y el pH. Los factores bióticos, que viene dado por el lugar que ocupa cada ser vivo en la naturaleza, como los depredadores, presas, parásitos, entre otros. Y los factores hídricos son los condicionamientos del agua, como la salinidad, la iluminación, la temperatura, entre otros. Vamos a recordar que en un ecosistema los factores abióticos pueden prescindir de los factores bióticos, pero los factores bióticos no pueden prescindir de los factores abióticos. Los factores abióticos terrestres más importantes son la luz, la temperatura, la concentración de sales, el agua, la presión y el suelo. Vamos a hablar un poco de la luz. La luz es la que proporciona la energía necesaria para el funcionamiento de los ecosistemas. En este aporte de energía hay que considerar dos factores de vital importancia, que son la intensidad luminosa y la fotoperiodicidad, es decir, la respuesta fisiológica a las variaciones de la luz. Entonces, vamos a ver cómo es el efecto de la luz sobre los animales. Sabemos que existen animales diurnos y animales nocturnos. En los animales diurnos, el ritmo reproductivo y migratorio depende de la intensidad de luz diaria. Un ejemplo de esto tenemos a el águila. Y en los animales nocturnos, estos utilizan mayor cantidad de bastones. Un ejemplo de esto, la lechuza. El efecto de la luz sobre las plantas. Existen o están las plantas heliófilas y las hesiófilas. Las heliófilas requieren de luz intensa y son las más abundantes en la naturaleza. Un ejemplo de estas son las orquídeas, epífitas y plantas trepadoras. Las hesiófilas requieren de poca luz y son las más verdes, como por ejemplo los musgos y los helechos. Otro factor sería la temperatura. La temperatura, los procesos vitales suceden dentro de un rango de temperatura entre los 0 grados y 90 grados, que son los márgenes que permiten la existencia de agua líquida. Pocas especies toleran ambos extremos, a excepción de las bacterias termófilas, que toleran 85 grados centígrados, y la temperatura condiciona además de la humedad otros factores abióticos como la presión y los vientos. Según esto, existen animales entonces con tolerancia, como los animales euritermos, que soportan un rango muy grande de tolerancia. Como ejemplo tenemos a la mosca, que tolera entre 4 grados y 44 grados. Tenemos también a los estenoternos, que es un rango muy corto, ejemplo, los peces antárticos y el hombre. Los animales capaces de regulación son los poiquilotermos, que su temperatura depende del medio ambiente, como por ejemplo los peces, los anfibios y los reptiles. Los homeotermos, que su temperatura es constante, ejemplo de esto, las aves y los mamíferos. Y los heterotermos son los capaces de hacer hibernación, como el oso y el zorrillo. Hablemos ahora de la concentración de sales. Principalmente este factor afecta a los organismos acuáticos y los clasificamos de la siguiente manera. Los animales en eurialinos, que son los que soportan mayor concentración de sal, como el salmón. Los heteroalbinos, que estos son tolerantes a cambios
como por ejemplo la trucha. Y las plantas en halofitas, que son las que soportan más concentraciones de sal, como la totora y la grama salada, y las glucofitas, como el llantén. Estas soportan menos cantidad de concentración de sal. Vamos a hablar ahora de el agua. El agua puede encontrarse en el medio ambiente en forma de vapor, que es la humedad atmosférica, en forma de agua líquida, que es la más útil biológicamente, y en forma de hielo o nieve. La escasez de agua puede ocasionar graves problemas. En las plantas, de acuerdo a la cantidad de agua, pueden ser xerófitas, mesófitas, hidrófitas e higrófitas. Las xerófitas son las adaptadas a los suelos con poca humedad, como los ambientes de los desiertos, fríos y cálidos. Un ejemplo de estos tenemos a los cactus. Las mesófitas son aquellas que requieren pequeña cantidad de humedad, pero de forma constante, como el geranio y las plantas frutales. Las hidrófitas son plantas acuáticas que poseen neumatoforos. Estos son flotadores y raíces capaces de absorber los nutrientes disueltos en el agua. Un ejemplo de estos son las lentejas de mar, el lirio de agua y la victoria regia. Por último tenemos a las higrófitas. Estas deben de requerir más cantidad de agua, por lo tanto más humedad. Esta es un ejemplo de los plátanos y los helechos. En los animales, de acuerdo al tipo, tenemos a los terrestres y a los acuáticos del medio dulce acuícola y los marinos. Vamos a hablar ahora de otro factor muy importante, que es la presión. La presión atmosférica tiene un valor de 700 milímetros de mercurio. En la altura, la presión atmosférica disminuye y con ella la cantidad de oxígeno. A 6.600 metros sobre el nivel del mar, la presión parcial del oxígeno es solo de 80 milímetros de mercurio. Disminuye y con ella la cantidad de oxígeno disponible. Un ejemplo de estos son los animales como la llama, vicuña y ave de los Andes, que se han adaptado aumentando el número de sus glóbulos rojos y se han adaptado aumentando el número de sus glóbulos rojos y por ende la hemoglobina. La presión hidrostática aumenta a razón de una atmósfera por cada 10 metros de profundidad en el agua. El hombre soporta hasta 6 atmósferas y muchos peces poseen vejiga natatoria, que es una cámara que se llena de aire y funciona como un flotador. Los organismos que viven por debajo de los 5.000 metros suelen ser planos y de elevada presión. Un ejemplo de esto es el pez abisal. Vamos a hablar ahora de el suelo. El suelo es un producto natural que se ubica en la superficie terrestre y actúa como medio de soporte físico y sustento nutritivo para el crecimiento de vegetales, que son la base de todos los ecosistemas terrestres. También es el hábitat de microorganismos como bacterias y hongos, y además de una microfauna por insectos y detritívoros. En el suelo se distinguen varias capas, de las cuales denominamos horizontes. Estos horizontes son el horizonte O, que es un mantillo de hojas y detritos orgánicos, desintegración gradual de materia orgánica y parcialmente descompuesta. El horizonte A1, que es una capa superficial rica en humus, en materia orgánica en desintegración muy avanzada, con presencia de raíces, actividad microbiana y organismos diversos. El horizonte A2 es una zona de lavado y horizonte de transición. Aquí los materiales disueltos por el agua son arrastrados hacia abajo. El horizonte B, que es formado por un componente mineral muy desmenuzado de color rojizo debido a la acumulación de óxidos de hierro, aluminio, así como de arcilla, con menor actividad microbiana. El horizonte C, formado por fragmentos de rocas poco desmenuzadas, capa donde la roca madre está en proceso de meteorización, actividad microbiana generalmente muy baja. Por último tenemos a la roca madre, que está parcialmente fracturada. Debido a esto, el agua puede filtrarse por las grietas. La roca madre es la que origina el suelo. Vamos a ir un poco ahora en el libro y completamos la siguiente pregunta. La número 1 dice: los
son aquellos que constituyen sus características físico-químicas. Contestamos los factores abióticos. La proporción de la energía necesaria para el funcionamiento de los ecosistemas. Contestamos la luz. La número 3, producto natural que se ubica en la superficie terrestre, actúa como medio de soporte físico y sustento nutritivo para el crecimiento de vegetal. Se denomina suelo, es la respuesta. La número 4, en la roca madre que origina el suelo es la capa. La opción es, o la respuesta es la opción C, el horizonte C. Seguimos ahora y completamos 3 ejemplos de plantas por sus requerimientos de agua en los espacios en blanco. Las plantas xerófitas son las que están en desiertos fríos, desiertos cálidos, desiertos de poza y humedad. Las plantas mesófitas, el geranio y las plantas frutales. Las plantas higrófitas son los plátanos y los helechos. Y las plantas hidrófitas son las lentejas de mar, victoria regia y lirio de agua. Vamos a hacer la siguiente lectura para responder las preguntas de acuerdo al texto. Dice, la Bahía Independencia está localizada a 250 kilómetros al sur de Lima. Tiene una superficie alrededor de 150 kilómetros cuadrados, una profundidad promedio de 25 metros y está fuertemente influenciada por los núcleos de afloramiento del sur. La mayor parte del sustrato de la bahía es arenoso pedregoso, pero existen también áreas con sustrato rocoso en la parte del sur de la bahía. Los vientos que soplan de sur a norte son fuertes en las tardes, causan una mezcla constante en la columna de agua. Las temperaturas durante el año fluctúan normalmente entre 12 grados centígrados y 16 grados centígrados y los niveles de oxígeno se encuentran cerca del nivel de saturación en aguas someramente bajas, mayor a 15 metros, y bajan drásticamente a valores críticos para invertebrados durante eventos fuertes del Niño. Las temperaturas alcanzan menos 20 grados centígrados, al igual que el oxígeno cerca del fondo. La pesquería de concha de abanico se concentra en la profundidad que oscila entre 5 y 30 metros, la cual varía con la zona. La producción diaria de los buzos depende de la visibilidad, por lo que solo operan durante las horas con luz. La mayoría de los buzos permanecen sumergidos entre 3 y 5 horas al día. Contestamos ahora. La primera pregunta dice, ¿qué lugar está localizado a 200 kilómetros al sur de Lima? Respondemos, la Bahía de Independencia. La número 2, ¿debido a qué está influenciado ese lugar? Debido al núcleo de afloramiento del sur. La número 3, ¿qué tipo de sustrato forma gran parte de él? El sustrato arenoso y pedregoso. ¿Y cuánto es la temperatura durante el año y qué tipo de factor es dentro del ecosistema? La temperatura fluctúa entre los 12 grados en el fondo y 16 grados centígrados en la superficie. Vamos a responder ahora las preguntas propuestas. La número 1 dice, no es un factor abiótico, la opción es perro. La número 2, son animales homeotermos, es la opción D, A y B. La número 3, algunos animales acuáticos desarrollan y maduran en agua dulce y se dirigen a aguas marinas a desovar, como por ejemplo es la opción C, el salmón. La número 4, una comunidad hesiófila en ambientes marinos de nuestro país comprende, es la opción A, los peces abisales. La número 5, es un factor edáfico que influye en la distribución de plantas terrestres, es la opción D, temperatura. La número 6, componente que influye directamente en la migración de animales, es la opción C, la temperatura. No es factor abiótico, es la opción C, el aire. Es un ejemplo de plantas higrófitas, es la opción C, plátano. La número 9, componente abiótico que puede encontrarse en el medio ambiente en forma de vapor, es la opción B, el agua. Y la número 10, la mayoría son plantas de tipo, es la opción D, heliófila. Te dejo entonces con la tarea para la casa y las tareas de la ficha. Hasta la próxima clase.